El año 1994, Tim Berners-Lee inventa el protocolo que hace que Internet funcione como lo entendemos hoy. Y cuando lanzaron esta idea, originalmente era la idea de cómo hacer un intercambio académico entre universidades. Pero se encontraron con un problema que era cómo hacer que este intercambio tenga un asidero coherente con gobiernos, con Estado, con diferentes entidades. Entonces vieron que no había que inventar la rueda, simplemente había que copiar sistemas que ya funcionaban y descubrieron que el sistema de aeropuertos de países, de códigos denominativos de países era lo que más les acomodaba. Por lo tanto, es por eso que hoy cuando uno entra a internet uno puede encontrar el denominativo de cada país en los dominios. Por ejemplo, para Bolivia es .bo, para Argentina es .ar, Brasil es .br, Chile es .cl. Y aquí aparece algo interesante, que el Papa Juan Pablo II, cuando vio esto, él dijo: creo que nosotros también deberíamos subirnos al carro de la tecnología y ver hasta dónde nos puede llevar esto. Entonces él pidió que se haga la solicitud a la W3C, la World Wide Web Consortium, que es la organización que regula los estándares de la web en el mundo, y les pidió que puedan usar el dominio .ba, B chica A. Por lo tanto, todo lo que está asociado al Vaticano o a la Iglesia de forma oficial está asociado siempre a .ba. Bueno, el Vaticano es una ciudad-estado, por lo tanto tenía la facilidad de lograrlo. Entonces, con este ejemplo vemos que efectivamente la Iglesia se ha sabido incorporar rápidamente a la tecnología que estaba emergiendo en esa época, que eran los inicios de Internet. Y obviamente el portal hasta el día de hoy, Vatican.ba, es prácticamente la voz oficial de lo que va mostrando la Iglesia a través de la tecnología. Lo va mostrando en diferentes idiomas, va mostrando diferentes aspectos de cómo, de documentos, por ejemplo, de información, noticias que se van generando en relación a la Iglesia. Eso por un lado. Pero por otro lado también es importante destacar cómo la Iglesia también ha sabido tener mesura en cómo utilizar esta tecnología. A veces se ha considerado que le ha costado un poco entrar a este ritmo, pero un ejemplo muy importante en este caso es cómo ha entrado al mundo de las redes sociales. A partir del año 2006-2007, las redes sociales como que han empezado a redefinir el uso de la tecnología. Ya no eran las organizaciones, sino ahora son las personas las que construyen esta información. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ya con el Papa Benedicto XVI se estableció que la Iglesia tenía que tener una presencia oficial en redes sociales, específicamente en una, por la estructura de cómo funciona esta red, que es Twitter. Twitter es una red social donde un usuario puede escribir solamente 140 caracteres, un mensaje. Es como una metáfora interesante de un telegrama, es un mensaje corto, y la dinámica es que yo sigo personas y las personas me siguen, ¿no? Tener seguidores y personas que me siguen. Entonces, en el mundo entero, digamos, esta red se ha utilizado mucho por presidentes, por políticos, por actores, músicos, ¿no? Donde ellos van dando ciertos mensajes y la gente los empieza a seguir por lo que ellos dicen. Entonces, la Iglesia ha tomado esta red, digamos, como la red fundamental para establecer su línea de comunicación. Entonces, contratan una empresa española para decir: nosotros queremos que ustedes se hagan cargo de toda esta infraestructura, y ellos crean una cuenta que se llama Pontifex. En Twitter es @Pontifex. Y esta cuenta, fíjense lo interesante del caso, es que antes de que el Papa escriba el primer mensaje, antes de que él diga: estamos aquí presentes, síganos, ya la cuenta tenía 4 millones de seguidores. Es decir, la gente, cuando se enteró que estaba saliendo esta cuenta, empezó a seguirla porque la crearon, tenía la imagen oficial, y la gente dijo: mira, la Iglesia está entrando a Twitter, tenemos que seguirlos. Entonces, ese es un ejemplo interesante de cómo se ha logrado cautivar a una cantidad importante de gente antes de decir algo, ¿no?
Esta cuenta, por lo tanto, se ha subdividido en diferentes idiomas, porque obviamente la iglesia en el mundo entero, ¿no?, ha utilizado diferentes lenguajes, por lo tanto está en español, está en portugués, en francés, en árabe, ¿no?, para alemán, por ejemplo. Cada cuenta va diciendo lo mismo, pero en diferentes idiomas. Y justamente hace una semana leía que la sumatoria de estas cuentas ya suman 15 millones de personas, de seguidores. Entonces, obviamente el Papa Benedicto XVI hizo el primer tuit, recibió mucha atención, ¿no?, mucha algarabía por la gente, porque dijo, ya la iglesia está aquí, y eso obviamente provocó que la gente se diera el trabajo también de crear cuentas. Ahí dijo, si el Papa tiene una cuenta, ¿por qué no creamos una cuenta para el arzobispo, para la iglesia local, para mi parroquia, para mi párroco, para mi movimiento, en fin, de ahí para abajo? Entonces, ese movimiento se podría decir que ha sido tal vez un poco desordenado, porque no ha seguido una línea, porque no se ha establecido, y eso tal vez sería como un elemento importante a considerar, que tal vez no se ha establecido como un lineamiento oficial de cómo establecer el acceso y el uso de redes sociales por parte de la iglesia. Pero sí es un desafío interesante. En ese sentido ha habido mucha aceptación de la gente, y de hecho muchos medios han tomado como estas cuentas oficiales de la iglesia como lugares para sacar discursos. Por ejemplo, el Papa dijo que tal cosa. ¿Y dónde lo dijo? En su cuenta de Twitter. Es decir, no tengo que ir al Vaticano o ver su viaje o ir a su conferencia de prensa, sino que leo su cuenta de Twitter y esa ya la tomo como una declaración oficial. Entonces, en el caso de Bolivia, ha sucedido lo propio, que en Bolivia la iglesia también ha adoptado internet como una herramienta. Tenemos, por ejemplo, iglesia.org.bo como la plataforma donde la conferencia episcopal publica los documentos, los lineamientos, pero también fenómenos interesantes que se ha ido haciendo también cada vez más local. Por ejemplo, iglesiacbba.org o iglesiasantacruz.org, es decir, vamos a hablar específicamente de ciertas comunidades, y también de grupos que se han ido formando, como por ejemplo Infodecom, ¿no?, Iglesia Viva, diferentes comunidades que han surgido a partir de la tecnología. Ahora, algo que sí es importante a destacar en este aspecto es que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, el 70% de usuarios, específicamente de Facebook, tienen menos de 28 años. Por lo tanto, estamos hablando prácticamente de 1.800.000, casi 2 millones de personas en Facebook que tienen menos de 28 años. Por lo tanto, estos nativos digitales, estos nuevos usuarios que están entrando y adoptando estas herramientas, en su mayoría son jóvenes. Por lo tanto, si sumamos y decimos tecnología, jóvenes, iglesia, entonces ahí se forma como un triángulo interesante para decir cómo el mensaje, el evangelio, la palabra le va a llegar a este público, que en su mayoría es joven. Por lo tanto, ahí se siente o se evidencia tal vez que hay ciertos espacios que no se han llenado del todo, sino que se han mantenido tal vez en formatos anteriores, como por ejemplo tener solo una página web. Tal vez ahora sería el momento idóneo justamente para introducirse en el uso de estas redes, por ejemplo Facebook, Twitter, y poder tener presencia a través de ya sea parroquia, por ejemplo, o ciertos movimientos o espiritualidades, por ejemplo, para ir haciendo seguimiento diario. Un detalle interesante también que surge a partir de la investigación es que una gran mayoría de los usuarios tiende a conectarse a internet de forma móvil, es decir, desde un teléfono, desde una computadora portátil. Por lo tanto, la experiencia de estar conectado es la experiencia de estar aquí y ahora, ir contando lo que me está sucediendo. Y en cuanto a tiempo, esto implica, hasta hace unos 2 años atrás había un estudio que determinaba que el promedio de conexión en Bolivia era de 3 horas al día, y ahora estamos prácticamente doblando ese tiempo. Eso significa que los jóvenes de hoy pasan mucho tiempo conectados, y por lo tanto es un espacio idóneo justamente para encaminar, guiar, poder conducir, ¿no?,
ciertas actitudes, valores, ¿no? Poder generar contenidos interesantes para que el uso de la tecnología no sea específicamente lúdico, es decir, sí contar la vida cotidiana desde un punto de vista de entretenimiento, pero sí acompañar este proceso en formación, en crecimiento. Por lo tanto, en ese sentido, la Iglesia en el mundo sí ha sabido adoptar como una visión grande, ¿no? El uso de Twitter, y especialmente desde la figura del Papa, pero sí en casos puntuales hay muchos que lo han sabido hacer, pero creo que todavía no es como la gran tendencia. Por eso es que el año 2012 y el año 2013 eran los años de las comunicaciones y el año de las redes sociales, justamente para promover el uso de estas herramientas dentro de la Iglesia, y esa es la tarea que nos compete. Bueno, a tiempo actual hay un desafío bastante grande que me parece le compete a la Iglesia. En los últimos tiempos ha habido una tendencia negativa al uso de tecnología digital. Tal vez vamos a decirle por una ausencia de educación, de formación, de valores, en fin. El diagnóstico puede ser diverso, pero que tiene que ver justamente con esta combinación que decíamos de tecnología, jóvenes, que a veces cuando se cruza de forma excesiva, se han dado fenómenos como que hay chicos menores de edad, ¿no? Que se han visto expuestos en situaciones complicadas, ¿no? Donde ellos no han sabido sobrellevar todo lo que implica el uso de tecnología. Entonces aquí siempre ha surgido la duda de ¿qué es lo que hacemos? Entonces, muchos dicen los peligros de las redes sociales o cómo prevenir el uso de las redes sociales, de la gente que podría darle un mal uso. Y en realidad hay que invertir esto, ¿no? Muchos decíamos que tal vez aquí la culpa un poco recae en los docentes, profesores o padres de familia, quienes deberían usar estas herramientas para formar. Pero en ese sentido creo que justamente la Iglesia es quien tiene la autoridad, ¿no? Ética, moral, ¿no? En el sentido de valores, para poder decir, miren, estas herramientas que tenemos son herramientas para, y ahí nosotros ponemos el objetivo, ¿no? Que es la construcción de la cultura de la paz, ¿no? La cultura de la vida, para hablar de el sentido humano, ¿no? de la vida, ¿no? De poner diferentes reflexiones de cómo vamos a usar estas herramientas, pero para sentidos positivos, para hacer campañas de solidaridad, en fin. Por lo tanto, parece un desafío, ¿no? Grande, ¿no? Bastante filosófico, pero si nosotros lo aterrizamos en el día a día, tal vez correspondería hacer dos pasos para esto. El primero sería identificar cuál es la comunidad en la cual yo me estoy desenvolviendo ahora, y qué tecnología podría yo utilizar para llegar a esta comunidad. Puede ser una parroquia, puede ser un grupo de jóvenes, puede ser un movimiento o puede ser un encuentro espiritual, digamos, para algo en particular. Pero sí es importante no olvidarnos el rol que el mismo Cristo lo ha ejercido, que es el de ser luz para los demás. Por lo tanto, esa luz se va a transmitir a través de estas herramientas, donde hay un mensaje, pero yo la tengo que transmitir. Por lo tanto, específicamente, si yo encuentro esa comunidad, yo voy a poder, por ejemplo, poner en Facebook, puedo crear una página en Facebook e ir contando cuando nos reunimos, las fotos de las reuniones que hemos tenido, de las actividades que hacemos, invitar a la gente a que participe, a que comente, y si tal vez no tenemos actividades periódicas, ir contando todos los días, por ejemplo. Voy a pensar en voz alta, si pertenecemos, por ejemplo, a una comunidad, no sé, jesuita, ir contando todos los días de qué trata la espiritualidad jesuita, quiénes son los santos fundamentales, cuáles son las lecturas, los libros, los ejercicios, pero hacer un acompañamiento cotidiano a través de esta tecnología, no necesariamente esperar al encuentro personal, que eso por las características que tenemos actualmente puede que sea un poco más difícil, pero sí ir contando eso y que la gente vaya sintiendo que les estamos llevando a través de Facebook, Twitter, por ejemplo, alguna herramienta, este mensaje. Entonces nosotros en el día a día podemos darles
pasajes, videos, por ejemplo, imágenes, incluso hacer recordatorios, por ejemplo, como la lectura del Evangelio del día reflexionada o tal vez un pasaje en particular que tiene que ver con el santo del día, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es importante hacer ese acompañamiento diario. Y en el segundo paso importante es capacitar al grupo de trabajo o a las personas que van a estar involucradas en este proceso. A veces cuando se habla el término de tecnología parece que justamente hay una división, ¿no?, de los nativos digitales y los migrantes digitales. Nativos, bueno, van a ser los que han nacido más allá de 1990, ¿no?, que son los que han nacido a este elemento, y los migrantes, que somos los que estamos detrás, los que hemos tenido que adoptar esto y aprender y ver cómo funciona. Entonces creo que es importante recalcar que la tecnología se aprende todos los días y que no hay que tenerle miedo, y que en el segundo punto deberíamos enfocarnos en capacitar a personas, pequeños talleres, no tener la computadora, la cámara y decir, mira, esto se hace así, podríamos tal vez tener estas ideas, y qué te parece si tú te encargas de sacar las fotos, yo me encargo de subirlas, tú te encargas de hablar con la gente, en fin, de poder generar una suerte de capacitación permanente para ir aprendiendo entre todos, algo que justamente la tecnología ha traído, y eso es una gran característica de la cultura digital, es que nos ha enseñado a aprender, es decir, nadie, pienso yo, digamos, de los nativos digitales ha ido a un curso que dice cómo abrirme un correo electrónico, cómo mandar fotos por Facebook, sino que intuitivamente han descubierto el cómo hacer las cosas, la iconografía, ¿no? Han visto un sobre y han dicho es mandar mail, pero puede que nunca hayan mandado una carta, o han visto un icono de disquete y dicen es guardar, y puede que nunca hayan visto un disquete. Por lo tanto, eso implica que es importante que siempre estemos capacitados y buscando nuevas herramientas. Esto que vemos hoy está en boga, pero puede que en los próximos años surjan nuevas cosas, surjan nuevas plataformas, herramientas. Entonces, esa curiosidad permanente para estar siempre actualizados, pero nunca perder de vista, ¿no?, el objetivo del por qué estamos haciendo esto. Es decir, cuál es el resultado que nosotros queremos obtener utilizando estas herramientas. Y en ese sentido, tal vez el resultado más visible es lograr cohesión de grupos. Justamente las redes sociales, cuando uno las ve en un gráfico, ¿no?, cuando uno administra algunas páginas y las ve en un gráfico, son círculos de gente que está conectada entre sí. Pero si la gente no está cohesionada, el círculo o la red, vamos a decirle, se ve bastante dispersa, ¿no? La gente está lejana. Pero a medida que hay cohesión, este grupo se empieza a volver mucho más cercano. Entonces, eso traducido en términos de grupo significa que la gente se conoce, son amigos entre sí, se comparten entre ellos comentarios, fotos, contenidos. Por lo tanto, este es un ejercicio que se hace permanentemente en el uso de redes sociales para poder promover que la gente entre sí tenga un objetivo en común. Entonces nosotros tenemos ya el objetivo en común, que es un objetivo cristiano. Por lo tanto, como alrededor de este objetivo vamos a poder incorporar a la gente. Así que ese es nuestro desafío como iglesia para hoy.